Grupo RSN y Línea Directa presentan Resumen Anual 2021. ...2021 terminó y fue un año de movimientos de todo tipo en Sinaloa. Clima, gobierno, cultura, política, economía, deportes, entre otros. El Estado renovó a sus autoridades, pero también se abrió a la movilidad tras año y medio de restricciones provocada por la pandemia de coronavirus. El año transcurrió a la vista de todos, pero para algunos, para quienes estuvieron en el lugar de los hechos, para los periodistas de Línea Directa, fue un año como pocos. Y es por ello que este resumen anual no es como los anteriores. Hoy, la voz de quienes vivieron la noticia expresan su sentir y cómo influyó el 2021 en su actividad periodística y en la vida de los sinaloenses. Sin lugar a dudas, el año 2021 fue uno de los más movidos y al calificarlo así nos referimos a los sismos. Más de 80 temblores se sintieron en el territorio estatal, alertando a los ciudadanos, pero también nos pusieron a analizar si la entidad cuenta con la seguridad sísmica adecuada. Nosotros estamos aquí precisamente sobre la zona sísmica del Cinturón de Fuego, pues muchas personas expresaban esa preocupación de que por parte tanto de manera propia la ciudadanía como las autoridades que deberían de tener más simulacros o más formas de capacitación para que la ciudadanía sepa cómo enfrentar este tipo de movimientos telúricos. Y a propósito de situaciones que pusieron en riesgo a Sinaloa, ¿cómo olvidar los ciclones y huracanes que rondaron, pero también los que tocaron tierra en la entidad, generando daños devastadores? Nora, Olaf, Pamela demostraron que el clima se gobierna solo y uno en particular, Pamela, puso nuevamente a prueba a los sinaloenses. Tratar de siempre ser muy cuidadosos, de brindar la información más oportuna y veraz que fuera en el momento, pues para indicar a las personas, ¿no? Para que en este caso las que estaban en algunas zonas altas o tendencias a zonas bajas, pues trataran de lo poquito o poco que les quedaba, pues lo guardaran, los muebles los subieran a algunas partes altas, porque sí fue algo inimaginable como todos los años lo hemos vivido. Es complicado cubrir lo que es este tipo de información por las historias humanas, que tú llegas al lugar donde impactó, ves prácticamente las viviendas inundadas, todo el patrimonio de una familia bajo el agua, lleno de lodo, echado a perder, tantos años de esfuerzos. Estaba en el trabajo de informar a la población acerca de lo que estaba sucediendo en diferentes puntos de la ciudad y del propio municipio. Mi casa también estaba sufriendo el tema de las inundaciones, fui testigo también yo propio de ello. Y sí es impactante ver cómo se encuentran las calles, cómo la gente pierde todo su patrimonio, en algunas de la zona rural su ganado, su siembra de lo que es lo que viven. Y aquí pues es el día al día en el que un reportero tiene que empezar a vivir con todo este tipo de experiencia, que es un aprendizaje también al final de cuentas. Y el tema que ocupó y preocupó a los sinaloenses no solo en este 2021, sino ya desde hace casi 2 años, es el de la pandemia del COVID-19, que hasta ahora, lamentablemente, ha enlutado a las familias de más de 9,000 sinaloenses que, por desgracia, han fallecido debido al coronavirus. Si es un periodista que vas por la información, no puedes permanecer ajeno al dolor de lo que estás viendo de tus semejantes. En una pandemia donde no eran 1 ni 2 personas quienes estaban esperando comprar ese oxígeno, sabiendo que era urgente, porque de eso dependía que siguiera vivo su familiar. Las filas eran enormes y cuando le decían no hay oxígeno, empezaban a buscar la gente hasta por internet, por donde pudieran localizar, si era en el Mercado Libre, si era quien les pudiera dotar de ese insumo tan vital, porque de ahí dependía la vida de su familia. Pero entre la tragedia y el intenso cerco sanitario establecido, la esperanza renació y lo que muchos califican como un milagro hicieron que de los más de 74,000 contagios reportados, muchos tomaran fuerza y ganaran la batalla contra el COVID-19.
En este tiempo, casi 2 años de pandemia, la verdad es que ha sido pues un juego de sentimientos más allá de la nota, más allá de la redacción, de la línea editorial. Aquellos casos de alegría que nos daba cuando seguíamos la historia o el tema con algún conocido, alguna fuente y que finalmente lograba vencer el virus. O también la tristeza cuando pues lamentablemente pues desencadenaba en la muerte. Este tipo de casos yo creo que a todos nos dolió mucho. Todos perdimos a un conocido, todos perdimos a un familiar, pero siempre viviendo como reportero, como medio de comunicación, yo creo que al filo siempre de la navaja. Y sí, la esperanza regresó a los sinaloenses con la generalización de la aplicación de las vacunas en contra del COVID-19. Primero fueron los trabajadores de salud, después los maestros, posteriormente los adultos mayores y hoy en día incluso se vacuna a los menores de edad. Sí, pues los primeros días verdaderamente había un caos porque no había una coordinación, no había un protocolo establecido para poder llevar, y lo recordamos con las personas de más de 60 años que tenían que llegar desde la madrugada. Inclusive aquí en Mazatlán hubo gente que desde un día antes, desde las 4 de la tarde ya estaba haciendo fila para el día siguiente recibir la vacuna. Entonces sí es algo como que se notaba pues la esperanza, las ganas de recibir el biológico para protegerse un poco. Y desde entonces la vida siguió su marcha. El semáforo verde en Sinaloa se estableció y con ello la apertura a la movilidad, a la reactivación económica, a las actividades no esenciales, aquellas que durante lo fuerte de la pandemia cerraron, dejando a muchos sin sustento. Bueno, pues yo recuerdo que a mediados de noviembre de este año la Secretaría de Educación Pública anunció sobre el incremento de escuelas, de instituciones educativas que iban a iniciar ya pues con clases presenciales. También fuimos testigos de cómo lucharon algunos sectores, por ejemplo en el ramo comercial, algunos vendedores ambulantes quienes fueron casi prácticamente los últimos en reactivarse ya en el tema de la economía, cómo lucharon contra las autoridades municipales para que les dieran pie de reactivarse y con eso pues obviamente recuperarse de todas las pérdidas que tuvieron en el 2020. Pero el 2021 fue más que vacunas, fue más que movimientos sísmicos, fue un año de la elección más grande en la historia de Sinaloa para elegir gobernador, alcaldes, diputados locales y federales, pero también fue el año de la elección más violenta de la que se tenga registro. Una jornada en la que se robaron urnas en zonas del norte del estado aquel domingo 6 de junio. La jornada electoral del 6 de junio, en el caso del municipio de Ahome y algunos municipios de la zona norte como Ahome, Guasave, El Fuerte y Sinaloa municipio, fue una jornada sumamente violenta. En el caso del municipio de Ahome fueron 11 las casillas donde grupos criminales acudieron armados, golpearon incluso a algunos representantes y ciudadanos que se encontraban en el lugar. Se hizo lo que ya se sospechaba, que grupos criminales sí tuvieran cierta incidencia en este tipo de cuestiones electorales. Sin embargo, lo hicieron prácticamente a plena luz del día y en presencia incluso de los medios de comunicación. Hubo en redes sociales muchísimos videos que verifican que efectivamente hubo robo y saqueos de estas urnas. Y bueno, en el caso del estado, gana Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa. Y en esa elección calificada como histórica, Sinaloa cambió de color. Morena y el Paz hicieron que Rubén Rocha Moya se alzara con la victoria como gobernador constitucional del estado de Sinaloa con más del 56% de los 877,542 votos registrados. Sí, protesto. Marcó a los sinaloenses por haber sido un proceso muy participativo. Creo que el triunfo de Rubén Rocha Moya fue algo nunca visto en Sinaloa, en la época moderna de elecciones, donde la gente se desbordó en las urnas para ir a emitir su voto, sin dejar de reconocer, y lo reconocen los propios políticos, particularmente de Morena, que el arrastre, la popularidad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los alicientes para que la gente saliera a sufragar. ¿Cuál era el motivo? Que la Cuarta Transformación también se replicara en Sinaloa.
Y algo que no faltó en Sinaloa en este 2021 fueron las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien realizó al menos 4 visitas a la entidad, ya sea para inaugurar obras o bien para entregar apoyos a la ciudadanía. Sigue siendo un presidente con todo el respaldo de la población o de la ciudadanía, muchos de ellos que le siguen teniendo esa fe y confianza para que sea el hombre que les venga a resolver sus problemas. Un dato curioso que nos tocó como reporteros fue que en su visita o supervisión hacia la presa Picachos nos confundió a los reporteros como gente que le espera para hacer alguna entrega de documentos o alguna solicitud. Sin embargo, al percatarse que éramos los reporteros, pues simple y sencillamente accedió de manera breve a la entrevista, donde se hablaba ya de un puesto del ahora exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, que estaría apuntalando para la embajada de España por parte del gobierno federal. Pero sin lugar a dudas hubo hechos que marcaron la vida de Sinaloa. La violencia con la peor de las caras. María, Guadalupe, Rosa Isabel, Brenda Karina, Mayra, Luz, entre otras más de 50 mujeres víctimas de feminicidio que nos recordaron la indefensión y las faltas de garantías de género. En la Nota Roja nos enfrentamos diariamente a situaciones que conllevan mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha tragedia. Uno es humano, uno siente. Cuando la familia llega al lugar también son situaciones que no se pueden describir. Y conoces el sentir también de los padres, de la madre. En este caso estuve detrás de la familia, esa fue la parte donde me senté. Y ves la cara de la mamá, ves la cara del papá y no puedes evitar sentir pues dolor junto con ellos porque estás viviendo y escuchando lo mismo que ellos no quisieran escuchar. Es una situación que solamente el que está ahí es el que la siente. O sea, cuando llega la familia, cuando llega el padre, la madre, llorando porque falleció o privaron de la vida a una persona, la piel se te pone chinita y la verdad te pones a pensar inmediatamente en tu familia. Y situaciones como esta, desgraciadamente, se presentan con bastante frecuencia. Hay mucha impunidad en estos crímenes y aquí en el municipio de Guasave lamentablemente se han ido incrementando con el paso de los años, al igual que en el resto del estado de Sinaloa. Durante el 2021, los sinaloenses salieron a defender a quienes no tienen voz. Rodolfo Corazón unió a los defensores de los animales, quienes demostraron que las leyes también aplican contra aquellos que agreden a las mascotas. Pues tenía que pasar, ¿no? En algún momento traer este tema del maltrato animal a la mesa, sentarnos y dialogar. Oye, no está bien esto. Por eso ya hay una legislación, qué bueno que hay una legislación, qué bueno que este muchacho podría ir a la cárcel o que se le podría castigar de cierta manera porque está mal que sigan pasando este tipo de hechos y bueno, a final de cuentas me parece que lo mediático y la trascendencia de un video, lo gráfico del video y la trascendencia que tuvo a través de redes sociales fue lo que terminó por darle ese boom, ¿no? Esa explosividad que tuvo el tema y que llamó tanto la atención, que generó tanto en la ciudad de Los Mochis. El año 2021 tuvo de todo, desde las balaceras que ensordecieron a Sinaloa, las dolorosas muertes de las víctimas del COVID-19, la violencia o accidentes, pero la esperanza ha renacido entre la población. Hay hechos que nos recuerdan la importancia de seguir luchando para sacar adelante a nuestras familias y, claro está, para seguirnos moviendo en nuestras ciudades. De alguna manera, yo creo que pues la sociedad necesita sensibilizarse más de esta situación que estamos viviendo, esta enfermedad, esta pandemia, porque aún parece que mucha gente no cree, mucha gente se siente de alguna manera protegida porque ya están vacunados, pero ya hemos visto cómo la pandemia sigue, está vigente, no se le ve todavía la salida. Entonces yo creo que sí debemos de tener la conciencia, es mantener los cuidados que ya los conocemos todos, y pues de alguna manera tratar de salir adelante
todos juntos, poniendo cada uno la parte que le corresponde, siendo responsables, dejando de lado pues el hacerse el valiente o las actitudes irresponsables de repente. Nadie, absolutamente nadie, estuvo exento de los cambios que trajo consigo este 2021 y Línea Directa también fue parte de estos cambios. Nuevos rostros, nuevos perfiles, pero las mismas ganas de seguir llevando a usted la información al momento con oportunidad, con objetividad y seguiremos llevando a usted y viviendo la información día con día, la información más importante de Sinaloa, de México y del mundo. Línea Directa se enorgullece de ser parte de tu vida cotidiana. Un equipo de seres humanos que dejó a un lado la incertidumbre ante la pandemia para tenerte informado en todo momento. Gracias a los periodistas de Línea Directa, a los comentaristas, a los técnicos, a los editores, a todo el equipo personal que forma parte de esta empresa de comunicación. Y gracias a ti, que estuviste y estás atento a Línea Directa, que sabe que tú cambiaste y que por ello Línea Directa cambió contigo. Línea Directa, información de verdad. Grupo RSN y Línea Directa presentaron Resumen Anual 2021.